¿Cuánto de lo que yo he escuchado es verdad y cuánto de lo que yo he escuchado es completamente una mentira? Mentira o acomodación a las historias que relata la palabra. Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Les recuerdo, mi nombre es Laura Zuluaga y como siempre el invitado de todos los martes. Mi nombre es David Castro, bienvenidos otra vez, nuevamente, una semana más, la gloria sea para el Señor, a Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Antes de continuar con el tema de hoy, recuerda suscribirte a este canal para que estés pendiente de todo el contenido que subimos. También vamos a dejar nuestras redes sociales en Instagram para que estén pendientes, nos sigan. La idea es que sigamos creciendo juntos en la fe. Recuerda, si eres cristiano, súper bienvenido. Y si no eres cristiano, más que bienvenido. Aquí simplemente queremos hablar acerca de la verdad bíblica. Más que convencer, no es nuestra misión, pero sí contarles nuestra experiencia como cristianos. Bueno, para retomar un poquito lo que habíamos visto en el episodio pasado, que a propósito, si no lo han visto, pueden ir a verlo después de terminar este video. La gran conclusión del episodio pasado es, la invitación era, vayan a la Biblia. Lean la Biblia porque no solamente es un libro espiritual, claro que sí, pero es un libro histórico, geográfico, donde vamos a permitir o nos vamos a dar la oportunidad de conocer quién es Dios, cómo actúa Dios, quién es Jesucristo, qué vino a ser Jesús, porque Jesús fue hombre y marcó la historia. Entonces no solamente es el Hijo de Dios y comparte toda la divinidad de Dios, sino que se hizo hombre, caminó en esta tierra, entonces tiene su biografía y la encontramos en la Biblia. Sí, mucha gente también en algunas ocasiones me decía, no, es que a mí me gustan las historias. Entonces la historia de David, la historia de José. Entonces vemos la historia de muchos personajes en la palabra y cómo esos personajes, muchos de ellos, todos, sirvieron al Señor. Moisés, Daniel, bueno, y los demás profetas. No les hago más spoiler. No spoiler, exacto. No spoiler. Además recuerden, aquí un datico curioso, la Biblia es el libro más reproducido en toda la historia de la humanidad, con más traducciones y algo increíble, es el único libro que nunca ha tenido que ser actualizado. Ahí está. Que hace 2000 años aplicaba lo que aquí decía, hace 100 años aplicó lo que aquí decía, hoy aplica lo que aquí dice y en los próximos 100 años va a seguir aplicando lo que aquí está. Y hoy arranca 1 de octubre, una fecha muy especial para mí. ¡Ay, está de cumpleaños! Ahí está. En este mes se celebra el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Ahí está. Sí. Entonces, por eso, justo hoy, sin haber recordado esa fecha, vamos a tocar el tema de la Biblia. La gloria es del Señor. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro versículo como base de este tema y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan 8, 31 y 32. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A mí me encanta este pasaje porque, primero, Jesús llama discípulo al que permanece en su palabra, no al que hace obras, no al que vaya a hacer obras de caridad, no al que son necesarias. Sí, que es importante, claro, no va a decir que no vamos a hacer obras de caridad, lo que pasa es que no eso no me lleva a tener una intimidad con Jesús. Exacto, eso no es la razón de ser. Exacto, eso hace parte de mi vida cristiana, pero no es fundamental para mi relación con Cristo. Y Él dice, usted quiere ser mi discípulo, permanezca en mi palabra. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es que la palabra es la verdad. Y esta verdad es la que los va a hacer libres. ¿Y libres de qué? Exactamente, libres de el pecado, que es lo que hemos venido nosotros tratando en los otros dos capítulos anteriores. Entonces es importante reconocer que Jesús mismo es la verdad, pero Jesús dice también, vayan a la fuente de la verdad, que es la palabra. Y no solamente del pecado, sino que también nos hace libre del engaño y de la mentira, ¿sí? Porque como si nosotros no leemos la Biblia, nosotros vamos a crecer con una idea de Dios, de lo que me dijo mi mamá, de lo que dijo mi papá, de lo que dice la sociedad, de la tradición, de la cultura, y me voy creando un concepto de Dios, inclusive un propio concepto de quién es Jesús, pero no con lo que leo en la Biblia, sino con lo que escucho. Y me voy formando una imagen de Jesús. Que eso que escucho en muchas ocasiones no está fundamentado en la palabra.
justamente, puedo empezar, eso fue lo que me acontece a mí, que yo llego a la iglesia, escucho al pastor decir unas cosas y yo digo, venga, pero este señor, ¿por qué habla así? ¿No? Eso fue una de mis primeras preguntas. Y puntualmente con el tema de las imágenes, ¿sí? O sea, ¿por qué él habla así? Entonces pido una cita, hablo con él y me dice, lo primero que me dice, ¿has leído la palabra? Y mi respuesta obviamente es, no he leído la palabra. Ok, listo. Entonces la invitación es, vamos a leer la palabra. Y no solo eso, miren, cosas tan básicas, bueno, me pasó a mí. Y esto es algo muy sencillo, pero quiero que entiendan el fondo. Yo siempre creí que Adán y Eva pecaron porque comieron una manzana. Sí. La manzana. La manzana. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, la manzana de la discordia, cuando yo entro a leer la Biblia, oh sorpresa, que no se menciona manzana por ningún lado. Entonces yo empiezo a hacerme la pregunta, ¿de dónde salió lo de la manzana? ¿De dónde salió lo de la manzana? Otra cosa que me di cuenta, súper sencilla, pero yo digo tiene un trasfondo importante. Yo crecí pensando que a Jesús lo visitaron 3 reyes magos. ¿Sí o no? Sí, ese 3 es el reyes número. magos. Ese es el número que siempre se menciona. Y tienen nombre. Exacto, sí. Se le pone nombre a cada uno. Mi papá se llama como uno de ellos. El papá don. Sí, ahí está. Ahí está. Cuando yo voy a la Biblia a leer el Evangelio, oh sorpresa, que no hay ningunos 3 reyes magos. Y no tienen los nombres. No. Es más, cuando ya uno sale de la Biblia a leer historia, se da cuenta que primero eran unos sabios. Y segundo, esta gente siempre andaba en caravana porque el incienso mirra y oro era costoso. Entonces no podían ir 3, eran en caravana. ¿De dónde salió que eran 3 reyes magos? ¿Y de dónde salieron los nombres? ¿Y de dónde salieron los nombres? Eso no es bíblico. Entonces, miren, cosas tan sencillas te hacen pensar cuánto de lo que yo he escuchado es verdad y cuánto de lo que yo he escuchado es completamente una mentira. Mentira o acomodación a las historias que relata la palabra. Otra de las historias es Jonás, ¿cierto? Que nos dicen que Jonás estuvo dentro de una ballena. Entonces, y cuando vamos a la palabra, nunca se menciona que el pez específico, ¿no? Dice un gran pez. Exacto. Entonces, muchas de esas historias, muchas de esas cosas nos han contado, nos han dicho, les han puesto nombre, pero no hay una fundamentación desde la palabra bíblica. Exacto. Y lo que decimos, o sea, listo, ay, es que ballena o gran pez, listo, pero si con eso cositas tan sencillas, son pequeñas, ¿cuánto más con las cosas fundamentales y de trasfondo que tiene la Biblia no han sido contadas como es, o se ha distorsionado como tú dices, o simplemente no se dicen? Y al no decirse o al ser distorsionadas, hacen que nosotros crezcamos con ciertas ideas, principados, principios, que nos hacen creer que es la verdad. Entonces Jesús dice, léala para que la verdad lo haga libre. ¿Libre de qué? Lo que hablábamos al principio, del engaño, de la mentira, de usted tener un concepto de Dios o de Jesús que no sea cierto. Cuando usted va a la palabra y empieza a descubrir esas cositas como, no era una manzana, no son 3 reyes magos y un montón de cosas más, entonces de verdad te hace libre. Es como que te quitaran una venda y tú dices, esta es la verdad, este es Dios, este es Jesús. Por ejemplo, yo, muy ignorante respecto a Israel, yo sí he escuchado por allá un país Israel, pero cuando ves todo el Antiguo Testamento, la historia de Israel, yo quedé sorprendido. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo Dios empieza a formar ese pueblo a través de Abraham? No, o sea, es impresionante. Es una cosa hermosa. Entonces, por eso es que Jesús mismo dice, vayan a la palabra. Y cuando ustedes conozcan la palabra y permanecen en ella, ¿qué es permanecer? La creen, la apropian, empiezan a vivir conforme a este manual de instrucciones, ustedes verdaderamente van a ser mis discípulos. Ahí sí pueden decir, soy un seguidor de Cristo. Gloria a Dios. Ahora te quiero hacer esta pregunta, ya a nivel personal, ¿cómo fue tu experiencia al empezar a leer la Biblia? Justamente cuando Dios me empieza a hablar a través de la palabra. Hubo 2 momentos, solo que ese primer relato, cuando uno siente que de verdad Dios le habla a uno, le responde cosas, siente uno en el cuerpo muchas cosas, pero hubo un momento muy en particular donde me manda a hacer una exhortación, o sea, el Señor me exhorta a mí. Es como, ¿será que se lo podemos definir como un regaño? No, un jalón de orejas. Eso sí, una amonestación. Un jaloncito de orejas. Yo había estado pidiendo algo y había estado muy ansioso por la respuesta.
Entonces llego yo y voy y busco a la persona para esa respuesta y la respuesta fue positiva a lo que yo había pedido. Entonces yo estaba O feliz. sea, pediste algo en oración y Ajá. se te concedió. Voy yo muy alegre a contar esto. Me dicen, espera un momento, ¿esa respuesta vino de Dios o esa respuesta tú la buscaste directamente? Claro, era algo que yo estaba anhelando, pero por mi ansiedad fui yo mismo a buscar la respuesta y no esperé el tiempo oportuno a que esa respuesta me llegara. Entonces, inmediatamente voy a la palabra. A mí me gusta mucho leer el Nuevo Testamento y en particular las cartas de Pablo. Entonces, abro la palabra en Gálatas 1, versículo número 10 y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo estaba en ese momento donde le había pedido servir al Señor, me había empezado a dar cosas para servir como maestro dentro de la iglesia, y yo digo, claro, desde mi ansiedad busqué y no era el momento, iba a llegar esa respuesta positiva, pero en ese instante no lo era. Entonces me enseñó a esperar en el Señor. Me enseñó a esperar en el Señor y no buscar los favores en los hombres, sino en los tiempos que Dios ha establecido, sino buscarlos en Dios. Y supongo que esa respuesta te hizo libre. Sí. Me confrontó, le pedí perdón, pero dichoso porque eso es el amor del Señor. Y también encontraste la voluntad de Dios para ese aspecto específico. Exactamente. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Para mí también creo que las experiencias más impresionantes que yo he tenido con la Biblia es cuando Dios por primera vez me habla. O sea, de verdad fue un versículo que le faltó poner Laura. Era para mí y era justo lo que yo estaba él pidiéndole en oración. Vamos, aquí también algo importante. Miren, Dios sí se comunica. Dios sí habla con sus hijos. Esto no es una experiencia sobrenatural. No. Esto no es de esperar que, no sé, alguien se me apareció o es que yo escuché que Él me habló. No, se hace a través de la Biblia y de la oración, que la oración es la comunicación que yo tengo directamente con Dios. Entonces mucha gente no, pero ¿cómo habla? ¿Pero cómo voy a escuchar su voz? No. Vaya a la Biblia, se lo aseguro que le va a hablar si usted se conecta con Él a través de la Biblia y de la oración. Es que es sencillo, o sea, ¿cómo entablamos una relación de amistad, de amor y demás? Pues tenemos que ir a la otra persona, tenemos que hablar con la otra persona, ¿cierto? Para poder entablar esa relación. Pues, ¿cómo voy a entablar una relación con Dios? Tengo que ir donde Él habla. Y comunicarme en sus términos, en sus palabras, que está aquí en la Biblia. Entonces, volviendo a mi testimonio, fue así. Estaba ya leyendo la Biblia, orando constantemente. Hubo una situación donde yo necesitaba saber si debía quedarme en esta ciudad, donde estoy ahorita, en Cali, Colombia, o me podía ir para la otra ciudad donde está mi familia, porque aquí en Cali pues yo no tengo familia. Entonces yo empiezo a orarle al Señor. Ya había entendido que se haga tu voluntad en mi vida, entonces estaba orando, me acuerdo que eso fue una noche, yo empecé a orar inclusive con lágrimas, Señor, porque yo me quiero ir para donde mi familia, yo no me quiero quedar acá, pero que se haga tu voluntad, y yo me acuesto a dormir, pero no me podía quedar dormida, era inquieta, y me volteaba y nada, y giraba y nada, y ese sentir en mi corazón, lea la Biblia, y me levanté y dije, bueno, voy a seguir leyendo la Biblia. Yo venía en orden, en ese momento estaba en el profeta Jeremías, y yo empiezo a leer en ese momento. Cuando llego a un versículo, yo sentí inmediatamente Dios me está hablando. Porque aparte el versículo dice, lo que le mandaste a preguntar a Jehová, aquí está la respuesta. Y yo empiezo a leer y mi corazón se empieza a acelerar. O sea, claramente yo sabía que era para mí. Y empieza a decirme, en conclusión, Dios me dijo, no te vas a quedar en esta ciudad. Si te quedas, yo me comprometo a que te voy a edificar, te voy a sostener, te voy a levantar. Si te vas, allá no voy a estar yo. Fue claro, me dio la promesa y me dio las consecuencias. Si me quedaba la promesa, si me iba las consecuencias. Yo lloré, porque Dios me habló por primera vez y esa sensación todavía la siento. Yo no lo podía creer. Dios me habló. Y lloraba porque no era la respuesta que estaba esperando. Pero la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios y yo lo hice por fe. Efectivamente, durante estos 5 años he visto cumplir su promesa claramente, no me ha fallado.
tal cual lo que me dijo si me quedaba, Él lo ha hecho. Ahí está. Pero es maravilloso porque yo también me preguntaba cómo uno habla con Dios. O yo escuchaba cuando llegué recién al cristianismo, inclusive tú me decías, no, es que Dios me habló, y yo, ay, pero ¿cómo hablará? ¿Cuándo será mi momento? ¿A mí por qué no? Y no, es que no era que iba a llegar así de la nada, ni tenía que ir a otra persona para que me ayudara a hablar con Dios. No, yo simplemente empecé a leer la Biblia y a orar, y fue de las experiencias más increíbles que he tenido, y a partir de ahí muchas veces me ha hablado cosas y respuestas específicamente para ese momento de mi vida, para lo que yo estoy preguntando. Exacto. Sí, yo también. O sea, digamos que en este momento uno empieza a hacer el recuento y aquí me contestó esto, en este momento cuando yo estaba pasando por esto me dijo esto otro. Entonces, hay, y miren lo hermoso de los testimonios que hemos dado aquí, y es, a mí me exhorta, pero a ti te da una bendición que, a pesar de que no era la respuesta que estabas esperando, con el tiempo has podido comprobar lo que el Señor quería para tu vida. Muchas veces nosotros anhelamos cosas, nosotros queremos cosas, vamos a otras fuentes, porque es lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Entonces vamos a preguntar y nos dicen que sí, tal cosa, vamos organizándola. Y llega un momento donde el Señor nos muestra desde su palabra, por ahí no es el camino. Nos duele, nos da muy duro, pero es la voluntad. Él nos quiere cuidar a nosotros. Miren, así de sencillo. Y aquí le voy a hablar no solamente a cristianos, sino a toda persona que ha dicho yo creo en Dios. Si usted dice creer en Dios, búsquelo. Miren, horóscopos, cartas astrales, tarot, que me lean que el café, que el cigarrillo y no sé cuántas cosas. Estás buscando, ¿qué dice? ¿Qué dice? Buscando respuestas, porque es que nosotros estamos buscando respuestas. Hay cosas que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos qué decisión tomar, y a veces se acude a este tipo de cosas. No, en Harry Potter hay una escena donde se lee el té. Y El le té. vaticinan a Harry Potter que lo está persiguiendo un perro. Imagínate, exacto. Y te dicen cosas. Exacto, y te dicen cosas, pero si tú estás creyendo que eso te da la respuesta, ¿por qué no crees que Dios te daría la respuesta? Y mejor aún, te mostraría el camino correcto. exacto, es que, no sé, o sea, a nosotros nos pasa, a mí me pasa, que el Señor lo va guiando a uno, como que por aquí, tal, y uno va a la palabra, es esto, otro, entonces tal. Él quiere darnos esa instrucción. Es que no es que, me toca instruir a Laura y decirle, no, es que Él anhela mostrarnos el camino, no solamente el espiritual, sino en nuestra vida cotidiana. En la vida cotidiana. Porque sí, nuestros testimonios son de nuestro día a día. O sea, aquí no estamos contando cosas sobrenaturales, no, es que me va a llevar a Marte, y no, o sea, son cosas de nuestro día a día, que incluso en mi trabajo me ha pasado. Una vez yo no encontraba la respuesta y empecé a leer la palabra. Y no es que específicamente me mostró la respuesta, porque yo soy, pues en mi trabajo soy programador, sino que descansé un momento leyendo la palabra y ¡pum!, apareció una palabra que yo tenía dentro del código, y yo digo, wow, ¿será esto? Voy a revisar, y se solucionó. Mira, tan sencillo como a mí me respondió si me podía ir de vacaciones o no. Sí. Yo empecé a orar, Señor, yo quiero hacer este viaje, esta es mi situación económica en este momento, no voy a tocar el dinero porque ya entendí que ese dinero hasta es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo, entonces muéstrame tu voluntad. Le dije, muéstrame tu voluntad, ¿sí o no? Increíblemente, esa misma tarde empiezo a leer la palabra y clarito empieza a decirme, mire, le voy a dejar estas preguntas, o sea, en serio, responda estas preguntas. Y empecé, pregunta uno, pregunta, si todas son sí, váyase de vacaciones, si alguna es no, revísela. Y en la misma, o sea, es un capítulo del Evangelio de Lucas, que tal vez una persona puede leer y va a decir, qué tan chévere. No, a mí ese capítulo lo usó Dios para decirme que sí me puede ir de vacaciones, y me voy de vacaciones y todo fluyó perfectamente, no hubo ningún contratiempo. Él me mostró en su palabra cómo debía yo armar mi presupuesto para saber en qué momento podía irme de vacaciones o no. O sea, Él está involucrado en todas las áreas de la vida que yo le permita que Él se involucre. Es que ahí es donde iba. Mire lo que acaba de decir Laura. Y entonces alguien puede estar pensando, ya está, en eso hay que preguntarle. Sí, incluso para ir a mercar. Es que mire, una cosa es irme de vacaciones sin Dios,
Y una cosa es irme de vacaciones con Dios. Usted puede hacerlo, no le pregunten, no consulten, listo, hágalo. Pero le aseguro que son muchos contratiempos los que usted se va a encontrar. No, y hasta mercar. Exacto. ¿Cierto? Y en muchas ocasiones pasamos por deudas que son innecesarias. Sí. Para ir a hacer esas cosas que nosotros creemos, no, es que me la merezco. No, es que me la merezco. Y te salen bien, pero regresas con un montón de deudas y ahí sí, Dios mío, ayúdame. Exacto. Y Él en su misericordia te va a ayudar, pero te evitarías muchos dolores de cabeza si aprendieras a través de la oración y la Biblia, preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres. Y lo que me pasó a mí, esperar el momento en el que Dios te quiera dar todas esas bendiciones, porque lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y Él a través de su palabra va a responderte de 3 maneras. Sí, no o espere. O espera. Y es claro, yo tengo que reconocer lo que yo en algún momento decía, ¿será que Dios sí es tan específico cuando le va a responder a uno? ¿Será que yo sí le voy a entender? Tú dijiste ahorita algo claro, los cristianos estamos sellados con el Espíritu Santo, que es el que nos permite tener el entendimiento y la revelación de la palabra. Por eso hay cosas que tú lees un versículo y lo entiendes, pero no aplica específicamente para un momento de tu vida. Yo puedo leer el mismo versículo y ese versículo removerme las entrañas porque era una respuesta o algo que estoy viviendo en este momento. Exactamente. No, y Salmos 119, 105 es claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, así es. Ahí está. Entonces, miren, la invitación es ir a leer la Biblia sí nos hace libres del engaño, libres del pecado. Nos muestra la verdad. Nos muestra la verdad acerca de no solamente todo este mundo espiritual en el que nos movemos, sino en los pequeños pasos que damos día a día. Dios quiere estar en todas las áreas de tu vida, quiere guiarte en toda decisión que tú vayas a tomar, pequeño o grande en tu vida, para que te salga bien. La gran conclusión es, Dios sí habla, Dios sí se comunica. Si en algún momento tú has dicho conmigo no, la gran pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia y estás orando lo suficiente para que Él se pueda comunicar contigo? Comunicación de 2 vías. Primero habla Él en su palabra y yo por medio de la oración hablo con el Señor. Entonces, hagamos esa comunicación. Acerquémonos a una relación con Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Por dónde podemos comenzar a leer la palabra? La invitación es por los evangelios, empezando por el evangelio de Juan. Así es. Que es como una biografía de Jesús como Dios hecho hombre, como Dios habitando aquí en la tierra. En medio de nosotros. Ajá, y recuerden que el evangelio significa buenas nuevas, entonces conocer esas buenas noticias que nos vino a traer Jesucristo. Exacto. Entonces podemos empezar con el evangelio de Juan, pero por ejemplo, lee los proverbios, que los proverbios Salmos, principios de vida. Es increíble que estos proverbios que fueron escritos hace más de 2000 años, apliquen hoy. Entonces yo en los proverbios he encontrado crianza, finanzas, sabiduría, cómo ser buena esposa, cómo convivir allá afuera en la sociedad, cómo convivir en el trabajo, en la salud. O sea, habla de todo. Y lo que decimos es atemporal. Funcionó hace 2000 años, funcionó hace 1000 años, funcionan hoy y funcionarán mañana. Así es. La invitación sigue siendo, vamos a la palabra. Tengamos esa relación con el Señor. Dios sí habla, no esperes una experiencia sobrenatural, ni tienes que acudir a otra persona que te ayude a hablar con Dios. Jesús mismo dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y en lo íntimo habla con tu Padre. Y Él responderá, se manifestará a ti. Manifestará. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, hay que permanecer en su palabra y esta palabra nos hará libres. ¿No se imaginan el peso que uno se quita de encima cuando aprende a vivir conforme a la palabra de Dios? Amén, así es. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, duda o nos quieren compartir su testimonio, por favor, escríbanos acá o en nuestras redes sociales también nos pueden escribir. Estaremos muy atentos a todo lo que ustedes nos quieran contar. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio, próximo martes, aquí en Relatos de un Cristiano. Sin censura. Bueno, entonces nos veremos el próximo martes con un nuevo episodio de Sin Censura, Relatos de un Cristiano. Aquí los esperamos nuevamente, siguiente semana, Dios mediante, y que estén muy bien. Chao, chao.